Dora Leiva. ¿Tienes alguna consulta? Activa tu micrófono. Sí, solamente era para decirle que sí, sino que se me fue la manito. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, mire, nosotros hemos estado viendo lo que vamos a trabajar. Hoy, puntualmente, vamos a trabajar la sesión 2, ¿ya? O sea, vamos a hacer todo el esfuerzo de terminar todos estos puntos para que podamos concluirlo. Por eso yo les voy a pedir, por favor, su participación activa, ¿ya? Hoy día no cocinamos a las 11, a partir de las 12 hacemos, vamos a preparar los alimentos del mediodía, ¿ya? Necesitamos estar concentrados. Entonces, esto es lo que hoy vamos a desarrollar, la sesión 2. Porque seguramente una planificación quizás Manuel les ha repartido no estaba de esta manera. Recuerden ustedes que la planificación es una hipótesis. De acuerdo a cómo se va dinamizando el grupo, uno va reajustando. Entonces, lo que yo estoy dejando que para la sesión 3, que va a ser mañana, tengamos un espacio para practicar cómo se plantea el propósito y los criterios. Por eso que he jalado, he cerrado para la sesión hoy, de tal manera que después podamos observar con mucha tranquilidad, podamos manejar las rúbricas con ejemplos respectivos de cómo ustedes tienen que interactuar en ese día que van a facilitar el aprendizaje. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a analizar el enfoque transversal. A ver, voy a ver mis tiempos. Un momento, por favor. Un momento. Muy bien, entonces vamos a analizar este enfoque. Recuerden ustedes que para yo tener claridad de qué voy a planificar, necesito tener sustento. Ya hemos analizado la competencia, hemos analizado las capacidades, hemos analizado el aprendizaje del perfil, hemos visto también el enfoque del área, ¿ya? Y necesitamos también analizar el enfoque transversal, puesto que en este enfoque transversal también tiene un propósito y tiene que estar articulado con esos propósitos que planteamos nosotros en la sesión. Bien. No olvidar que todos los enfoques transversales tienen un punto de partida, una base. ¿Cuáles son esa base? Los principios de la educación peruana, que son 8, ¿ya? Aparte, lo que es el enfoque de derecho y el enfoque ambiental, agregado a estos 8, esta base de los 8 principios, también tiene lo que es las convenciones que se han firmado, ¿no? A través, ¿no? Los derechos, la Declaración de los Derechos del Niño, ¿ya? Lo que es la sostenibilidad del planeta, también considera eso, ¿ya? Entonces, este en particular enfoque, búsqueda de la excelencia, está bajo los principios de calidad, ética, igualdad de género y equidad, ¿ya? Recuerda que el principio de equidad no es lo mismo que igualdad, ¿no? A veces no en todo podemos pedir igualdad, porque tenemos que partir de alguna manera de esa frase que es bastante relevante para esto de la equidad, dar al César lo que es del César. Entonces, en un ejemplo, si yo docente me he esforzado 2, 3 veces, no puedo tener igual resultados que un docente que se ha esforzado poco. ¿Se dan cuenta? Ahí no puedo aplicar la igualdad. Ahí lo que tiene que ser es la equidad, ¿ya? Entonces, no siempre todo accionar debe tener igualdad. Muchos de ellos, su naturaleza misma exige que sean equitativos, ¿ya? Mas no iguales, ¿listo? Muy bien. Entonces nosotros vemos, ¿no? Tenemos aquí una pregunta. ¿Qué significa la excelencia? A ver, para esto vamos a hacer una lectura, que no va a ser más de 2 minutos, una lectura individual, personal, ¿ya? Y luego vamos a ir respondiendo las preguntas, ¿ya? A ver, hagamos lectura individual, silenciosa cada uno,
Vamos, 2 minutos para esto. Ya, bien. Entonces, ya que hemos hecho esa lectura, ¿qué significa la excelencia? Vamos, a ver, ¿quién dice yo voy a participar? Recuerden que esto tiene que ser activo, ¿eh? Vamos, vamos, nos ponemos las pilas. ¿Qué significa excelencia? Bueno, buenos días, profesora. ¿Cómo estás? Bueno, o sea, según la lectura o según lo que he comprendido, la excelencia es, ¿no? Cuando un individuo o un estudiante utiliza al máximo sus potencialidades o sus habilidades para tener éxito en el futuro, ¿no? Tanto Ajá, personal o para desenvolverse ante la sociedad, ¿no? ya está. Una es utilizar al máximo sus facultades. Y otra, Adquirir estrategias. ajá, adquirir estrategias. Dos cosas, mira, voy mirando. O sea, yo al trabajar, si mi unidad está involucrando este enfoque, que yo lo tengo que tener en cuenta para mi sesión, entonces yo voy, ajá, ahora, pues en mi estudiante tengo que hacer que él, ¿no? Desarrolle esas potencialidades, los maximice, que sienta que es capaz de hacer más de lo que él piensa que hace hoy por hoy, ¿ya? Y en función a eso, dice adquirir estrategias. Entonces, si yo sé que esta es mi potencialidad, esto es lo máximo que yo estoy haciendo, entonces necesito adquirir estrategias. A lo mejor no lo he desarrollado porque no he tenido las suficientes estrategias, ¿ya? Pero aquí también hay un punto importante que nosotros debemos de considerar. El maximizar mis facultades y adquirir estrategias, no solamente, ojo, no solamente debe ser para mi beneficio personal, sino también para el beneficio colectivo, para el beneficio del otro, donde yo aporto. Y acá viene ese reto que nos dice el Currículo Nacional de la capacidad de emprendimiento, ¿ya? Entonces, mire, siempre que nosotros, a veces nosotros tenemos que ir trabajando en la escuela para cambiar ese prototipo que generalmente tenemos en el Perú como personas, que es ser individualistas. Nos cuesta trabajar en colectivo, ¿no? Y a veces empezamos un trabajo colectivo, pero por no sabernos entender en la diferencia, ¿ya? ¿Qué hacemos? Ya no discutimos, ya no deliberamos, sino peleamos, ¿ya? Entonces, miren lo importante que es mirar esto, ¿ya? Otra pregunta ahora. ¿Qué comprende la excelencia? A ver, ¿quién dice yo? ¿Qué comprende la excelencia? Vamos, ¿qué Buen día, comprende la maestra. excelencia? Buenos Aquí días, la Rocío. excelencia va a comprender la capacidad, ¿no? Y el cambio para adaptarse, ¿no? Y esto va a garantizar lo que es el éxito de la persona, ¿no? Y Ah, este cambio tiene que ser cada vez mejor, ¿no? La excelencia, su mismo nombre le dice, excelencia. Hay que ir clasificando y ser cada día mejor. Es decir, dar un cambio, pero saber que se va a hacer mejor que lo anterior. listo. Gracias, Rocío. Ahí entra, pues, calza como anillo al dedo este dicho que dice, ¿no? Hoy mejor que ayer y mañana
A ver, ¿quién completa? Hoy mejor que ayer y mañana Mejor que hoy. mejor que hoy. Entonces, jamás nosotros no tenemos que ser esos docentes, tampoco tenemos que ser esos modelos de vida como docentes para vuestros estudiantes del confort. Ah, ya, pues ya hice esto, ya no más, suficiente. No, si estamos diciendo que tenemos que maximizar esas facultades y adquirir estrategias, pues tenemos que hacer. Bien lo has dicho. La excelencia significa que yo soy capaz, tengo esa capacidad, ¿ya? Para el cambio. No estoy diciendo, pero otra vez están cambiando esto. ¿Qué? ¡Ay, qué bárbaro! Recuerda que la sociedad cambia minuto a minuto y las oportunidades están ahí, dando vueltas. Si yo no estoy preparada para ese cambio, y si yo no me adapto, que es lo siguiente, la siguiente capacidad que yo debo tener, si yo no me adapto para en esos cambios, voy a quedar relegada, ¿ya? Entonces, oportunidades la vida nos ofrece segundo a segundo. Más bien, ¿cuánto nosotros hemos cambiado para estar preparados para esa oportunidad y que esto me permite adaptarme inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos una clarísima evidencia lo que nos pasó cuando de la presencialidad pasamos a la virtualidad. Muchos no nos hemos adaptado a ese cambio. Hemos llegado solamente a usar WhatsApp y entre comillas, hacíamos nuestra sesión por WhatsApp, que era pues, olvídenlo, era terrible. Yo entraba ya a los grupos de WhatsApp, dice yo, hacer el monitoreo y el acompañamiento. Yo me perdía, porque la maestra por el WhatsApp mandaba una pregunta, los niños respondían, uy, Dios mío, uno mandaba un audio que ¿dónde está la pregunta? O sea, no, definitivamente no. Y algunos nos quedamos, casi un buen grupo de maestros hacía sus clases por WhatsApp y de verdad que no fluía, ¿no? Entonces, miren cómo, y ahora pasa otro escenario. Estamos con la idea de que sí, pero ¿por qué ya en los entornos virtuales esto? Sí, ya hemos pasado a la presencialidad. Pues entonces, ¿cuál es el sentido que tiene que ya hemos dado unos cuantos pasos para retroceder? ¿No? Ese es otro punto que uno debe de mirar, ¿ya? Muy bien. Siempre que nosotros tengamos esa capacidad para el cambio, para adaptarnos, esto nos va a llevar, como bien lo ha dicho Rocío, a la mejora constante, a mejorar como personas. Ojo, como personas, ¿ya? Porque a veces podemos tener un título profesional, y estoy hablando en forma general, pero no necesariamente somos personas. Nos falta mucho para ser personas, ¿no? Y hay que ver esto de acá, que vuelve a reiterar la primera parte que se señaló, ¿no? Cada uno de nosotros vamos a construir esa realidad y vamos a buscar cada vez ser mejores para contribuir en nuestra comunidad. Entonces, mira, imagínate tú, que nosotros desarrollemos esa capacidad de cambio, de adaptación en los estudiantes, pues nuestra sociedad va a tener esos ciudadanos que constantemente van a contribuir para que ésta sea mejor. Entonces, miren qué significativo es esto, ¿ya? Pasemos ahora. Tenemos aquí dos imágenes. La profesora Irma me pone el ejemplo. ¿En cuál de los dos niños, un niño tiene mochila azul y el otro niño tiene una mochila morada, en cuál de los dos niños está maximizando sus potencialidades? En el niño que En la está mochila. tratando de subir la escalera grande, ¿no? Claro. El escalón grande. Ajá, mira, ese estudiante tiene los medios, las estrategias, ha visto. En cambio, mira el otro, está que suda y suda. Y nosotros lo podemos llevar, ¿no? Relacionarlo en la escuela. Como a veces
nosotros como que no, quizás a algunos, a los que más no necesitan, no les damos la atención pertinente, ¿no? Y pasa esto, por eso aquí hay preguntas, por ejemplo, con respecto a él, ¿no? ¿Cómo está maximizando sus potencialidades? ¿O se está frustrando? ¿Mm? ¿Qué estrategias está utilizando? Mira, empezando de que esa escalera es tan alta, y miren él, ¿cuál es la realidad que está construyendo? Una realidad de frustración, de qué difícil es esto, no lo puedo hacer. Entonces, miren cómo aquí, si queremos hablar de equidad, aquí le tengo que dar mayor soporte. ¿A cuál de los dos? Al niño de la mochila morada. A él le tengo que dar mayor soporte. Si queremos Claro. decir, yo en mi escuela practico la equidad. También tengo este niño de mochila azul, ¿no? Dice, él está en la mejora continua, que tiene esas condiciones. Entonces, ¿qué estudiantes queremos nosotros en nuestra práctica docente? Lógicamente el de la mochila azul, ¿no? Pero para eso yo tengo que darle esas condiciones. Tengo que darle la oportunidad de que maximice sus potencialidades, de que maximice sus estrategias, ¿no? Que viva una realidad feliz y no frustrante. Tanto así que a veces ni quiere ir a la escuela. Y cuando hay feriado, ¡yay! Uno siempre se debe preguntar, ¿por qué se alegran tanto? Si se supone que la escuela debería de ser su alegría. Yo me acuerdo más bien de niña, yo lloraba cuando iba a ver vacaciones. Y decía, porque sabía que las vacaciones teníamos que ir a la chacra, a ver los animales y todo eso al campo. Ay, no, yo quería vivir en la escuela. Por mí, que no haya vacaciones nunca, ¿no? Entonces tenemos que ir mirando eso. ¿Ah? Bien. Mira, ahí, en lo que me dice Roxana, el esfuerzo no solo debe ser del docente, sino también de los padres. Lógicamente tienes toda la razón, pero te voy a decir en qué. Siempre cuando uno monitorea las escuelas, cuando un estudiante tiene dificultad, lo primero que sale de la mayoría, casi de todos los maestros, de la boca de casi todos los maestros, por no decir todos, es que su papá no le apoya, no le enseña. Ojo, recuerda, la labor pedagógica la tengo yo. Si ese estudiante, tú le has dejado una actividad de extensión, lo has llevado a casa, no lo sabe hacer, no sabe cómo hacerlo, pregúntate cuánto aprendió contigo, porque la actividad de extensión es como su nombre lo dice, una ampliación de lo que has trabajado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, ¿dónde está ¿Dónde está la responsabilidad del papá? En que ese papá, por ejemplo, le enseñe a ser independiente a su hijo. En la escuela primaria, muchas veces, en el tercer ciclo, llega primero el niño o la niña, luego llega la mochila con mamá, con papá o a un pariente que le trae. Detrás, a veces se olvidan algo y la mamá viene con, ¡ay, disculpe! Se olvidó mi hijita. Eso, por ejemplo, es responsabilidad del papá. Una de las cosas que yo hacía de la escuela, le decía, mire, el primer día de la reunión, mamá, papá, el niño llega aquí con su mochila. Si algo se olvidó, se olvidó. Aprenderá luego, ¿ya? Aprenderá luego a ser responsable. Lo que sí va a hacer usted, mamá, le decía, o papá, enseñarle a su hijo que toda su organización lo haga en la noche. Todo deje listo para venir a la escuela. Cuando él te diga, mamá, no sé hacer esta tarea, papá, no sé hacer esta tarea,
pregúntale si en la escuela había entendido o no. Y si no había entendido, pregúntale si él, para entender, hizo la consulta a la maestra. Pregúntale si estuvo atento en todo el accionar. Y yo les decía a los papás, y no le enseñes. No le enseñes. ¿Por qué? Le decía, tú no vas a tener la misma estrategia que yo. Y no sabes lo que realmente yo he trabajado porque tú no estuviste en mi salón. Entonces, los dos lo vamos a confundir al estudiante. Tanto así que los hijos a veces nos dicen, ah, no, mamá, así no me ha dicho mi profesor. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que saber separar cuáles son esas responsabilidades, ¿ya? ¿Cuáles son esas responsabilidades que le corresponde a papá y cuáles son las responsabilidades, a los padres, perdón, y cuáles son las responsabilidades que nos corresponden a nosotros? Y mira, por aquí recibo un mensaje y me parece genial cuando me dicen, la realidad es muy distinta, mucho depende del contexto, especialmente en la sierra donde yo trabajo. Igualito, sea en la sierra, en la costa o en la selva, el papá tiene responsabilidades propias de la formación de su hijo, donde le tiene que enseñar a ser responsable, donde tiene que enseñarle a ser organizado, donde tiene que enseñarle a ser puntual. Más no las tareas pedagógicas, pero sí las tareas de personas, como personas. Y te voy a decir por qué. Yo he trabajado, no sé cuál sea la sierra donde tú trabajes, yo he trabajado a 5.050 metros sobre el nivel del mar. Una escuela que está a la altura del penal de Chayapalca, que queda en el territorio de Tacna, ¿ya? Es la sierra de Tacna, ahí he trabajado, ¿ya? Sé lo que es viajar en camión, caminar horas para llegar a la escuela, cómo trabajar incluso con estudiantes de diferentes grados en un mismo aula, ¿ya? Cómo movilizar a los papás. También he trabajado en la selva. Entonces, costa, sierra y selva, los papás tienen esa misión de formar como personas a sus hijos. Y nosotros tenemos la misión de la parte pedagógica, ¿ya? Entonces hay que saber diferenciar esas cosas. Y al papá también hay que educarlo en esa responsabilidad de formar personas. Por ejemplo, una cosa de lo que yo siempre hacía era reunión tal día. No es obligatorio. Bien grande ahí en el comunicado, en lo que he escrito, reunión tal día, ¿no? Para tratar asuntos que involucran a sus hijos, no es obligatorio. ¿Ya? Y me ha funcionado muy bien. ¿Ya? Entonces, separemos esas cosas. ¿Listo? Sigamos aquí. Después de haber analizado lo que significa esa competencia, ese enfoque transversal, búsqueda de la excelencia, vamos a analizar e interpretar la evidencia de aprendizaje. Luego la vamos a contrastar con los aprendizajes esperados, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, el título de un EDA o de una unidad. Ojo, aquí hay otra cosa. No olvidemos que la experiencia de aprendizaje no es otra forma de planificar, sino es el nombre común que recibe cualquier forma de planificar. O sea, los proyectos, las unidades de aprendizaje, las planificaciones basadas en problemas, etcétera. Ese conjunto se llama experiencia de aprendizaje. ¿Qué es una experiencia? Es lo que yo voy a vivir. ¿Y qué voy a vivir? El aprendizaje. Yo puedo vivir el aprendizaje a través de un proyecto, puedo vivir un aprendizaje a través de una unidad de aprendizaje, yo estudiante, ojo, puedo vivir un aprendizaje a través del aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en casos. O sea, las formas distintas de planificar se llaman experiencias de aprendizaje, ¿ya? No es que la experiencia de aprendizaje sea otra forma de planificar. Entonces, esta experiencia de aprendizaje tiene, pues, podemos considerarlo como proyecto o como unidad, es más que unidad de aprendizaje, ¿ya? Esta unidad de aprendizaje
tiene por título, promovemos acciones que nos ayuden a respetar la diversidad. Ya, Rosemary y Don Pepe, su papá, vive en la comunidad Nueva Luz, donde se ha organizado una asamblea comunal. La agenda de la asamblea contempla conversar sobre las acciones de algunas personas, acciones que ponen en peligro la biodiversidad. Por ello, donde Pepe asiste a la asamblea como representante de los guardianes de la diversidad, ¿ya? Él por eso asiste a esa asamblea. El jefe de la comunidad dice, ¿no? La tierra donde sembramos ya no produce como antes. El suelo está infértil, ya no da más. Por eso necesitamos talar más árboles y así tener más terrenos de cultivo. Nosotros vivimos de la agricultura. Eso dice el jefe de la comunidad. Don Pepe, que es el guardián de la biodiversidad, talar más árboles trae como consecuencia la deforestación y la destrucción de la biodiversidad. Rosemary participa también y dice, papi, ¿cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? O sea, mira, el jefe de la comunidad propone que se talen los árboles, Don Pepe dice no, porque afectamos a la biodiversidad, y Rosemary dice, entonces, ¿cómo podríamos hacer más tierras de cultivo sin afectar a la biodiversidad? ¿Ya? A eso don Pepe, que su papá, le responde, hija, ¿qué te parece si investigamos al respecto? A partir de esa situación surge este planteamiento de reto. ¿Cómo podemos ayudar a Rosemary a orientar a sus vecinos sobre cómo mejorar sus tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad? Ese es el reto general de la unidad de aprendizaje. Es lo que finalmente yo voy a responder. Ese es el producto grande que voy a tener. Entonces, miren, aquí tengo una propuesta, ¿no? de acciones para orientar a los vecinos, ese es el producto de la comunidad, sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Esto tiene relación con la competencia escribe, y los criterios de evaluación que se han planteado son 3, ¿no? O sea, para todo esto, donde nos dice que adecue su texto a la situación comunicativa, considerando el propósito, el destinatario y las características más comunes del tipo textual, ordena las ideas que escribe de manera coherente y cohesionada en torno al tema y revisa su texto para asegurarse de que responda a la situación comunicativa y que las ideas se desarrollen de manera coherente, ¿no? La actividad sugerida es elaborar su propuesta de cómo poner en práctica una agricultura que respete la biodiversidad. Eso es lo que se tuvo. Entonces, aquí se tiene una evidencia, ¿ya? Una evidencia. Es importante que nosotros hagamos el análisis de las evidencias para la planificación, ¿ya? Por eso, miren, dependiendo de cómo se va a presentar ahora, porque una de las preguntas que se está haciendo es, y vamos a facilitar el aprendizaje, ¿no? En la escuela, ¿y con qué estudiantes, no? Porque ahora los estudiantes están de vacaciones. Y probablemente sea con los estudiantes que están yendo a la recuperación presencial, probablemente. Y si fuera así, tú vas a tener esos docentes han planificado toda una unidad. Probablemente ya los encuentres con sesiones previas. Entonces es importante que tú tengas ahí, por ahí, un par de evidencias para ver en qué situación estén y también puedas, con esa referencia, plantear actividades. Si no fuera así, ¿no? Más o menos tenemos que idear, pues, ¿no? ¿Cómo podría ser? ¿Ya? Aquí está, en este lado que estoy punteando, está lo que ha escrito el estudiante, ¿no? Que ha sido prácticamente la última sesión que cerraba la unidad. Y acá está la transcripción, ¿no? Aquí dice propuesta de acciones para mejorar la tierra en la chacra. Les digo a mis vecinos, un momentito, a mis vecinos que pueden mejorar la tierra con estas propuestas. 1. Decide qué quieres sembrar. Después, debes preparar la tierra con fertilizante natural como cáscara de huevo, cenizas de leña de estiércol. 2. Te cuento que mis padres les fue muy bien utilizando el estiércol de los cuyes. Ellos tienen muchos cuyes y gallinas.
3, cambia los productos que vas a sembrar. No siembres siempre lo mismo, porque así no habrá plagas y la tierra no se cansará. 4, prepara la tierra con abonos naturales. No quemes los pastos en la chacra, porque quemas, miren porque, quemas también a los animalitos chiquitos, que son importantes en el ecosistema, ¿ya? Eso es lo que, sus propuestas y acciones para mejorar la tierra en la chacra, eso es lo que él ha propuesto, ¿ya? Entonces nosotros, recordemos esos criterios que teníamos en el EDA, en esa unidad de aprendizaje. Recuerda, mire cómo están los criterios. También acá tenemos nosotros la sesión, era mi propuesta para promover la práctica de una agricultura que respete la biodiversidad, que tenía este propósito. Hoy aprenderemos a elaborar y publicar una propuesta de acciones para que todos tengamos más oportunidad para desenvolvernos y desarrollar nuestros talentos. Y le decía también qué cosas debe tener en cuenta cuando va a estar escribiendo. Y aparte, le presentó los propósitos, ¿ya? Entonces, mira, fíjate, nosotros tenemos que ir viendo aquí cómo yo, para desarrollar una sesión, no es que la sesión sale de cualquier lugar, sino que esta se desprende de la unidad de aprendizaje. Ahora, si tú te das cuenta otra situación, los criterios que le comunicó la maestra al estudiante y los criterios que ella planteó en su unidad de aprendizaje. Recuerda que nosotros no le damos la unidad de aprendizaje al estudiante. Por eso que estas tienen incluso palabras más técnicas, ¿no? Aquí los criterios para que el estudiante utilice tienen un lenguaje mucho más sencillo. Eso significa que nosotros tenemos que considerar, ¿ya? Tenemos que considerar el lenguaje del estudiante cuando vamos a plantear los criterios de evaluación, ¿ya? Entonces, mira, todo esto yo tomo en cuenta para analizar la evidencia de aprendizaje. Tengo que tener claro el propósito, qué criterios he planteado, qué criterios le he comunicado, lógicamente que tienen relación a estos criterios, ¿ya? Ahora, yo aquí tengo estos criterios para revisar. Vamos viendo. El criterio que yo he planteado en el EDA, ¿ya? Y el criterio que le he dado al estudiante en la sesión. Esta, la primera que estoy señalando, ¿a cuál corresponde? A ver. Ay, ¿dónde está? Ya. Esta. Adecué mi propuesta al tema y destinatario. ¿A cuál corresponde? ¿A cuál de los criterios del EDA corresponde? Adecua su texto Adecua su a la texto. situación. Al primero. Muy bien. A este. Este adecué mi propuesta al propósito. ¿A cuál corresponde? Ya vamos a... Primero también. Al segundo. Ya. Primero. Vamos a ponerle números para ayudarnos, ¿ya? 2, 3, ya. También al primero. Utilicé un vocabulario variado. Utilicé un vocabulario variado. En la segunda. Ajá, eso tiene que ver con, porque este es la capacidad, ahora ya el otro día que hemos analizado la capacidad, de aquí, la capacidad que escribe con coherencia, cohesión, incluye también el vocabulario, ¿ya? Utilicé un lenguaje apropiado a la situación. ¿A cuál corresponde? También la segunda. 3. Ah, ¿y por qué yo puse al primero? Ya, claro. Porque primera. No lo dice, ¿no? Mira, fíjate, ¿ah? Mira Dice cómo el criterio de EDA destinatario. Contextual, Miss. no considera el registro. ¿Te estás dando cuenta? No considera el registro. Pero sí, para la sesión la maestra pide ese registro. Que puede ser un lenguaje técnico o un lenguaje coloquial. ¿Ya? Pero eso está relacionado con la primera capacidad. Pero acá, mira, ella no lo especifica. Y a veces suele pasarnos eso.
Ya suele pasarnos eso. Muy bien. Organicé la información como resultado de mi investigación. 2, ordena las ideas. 2, Ajá, ya corresponde a ese, muy bien. Justifiqué mi propuesta con razones apoyadas en fuentes confiables. La 3. ¿Por qué a la 3? Ya, ahí dice, justifiqué mi propuesta con razones apoyadas y confiables. 2, 2. Porque esas ideas tienen que estar escritas en relación. Yo no puedo dar cualquier razón. La razón que voy a dar tiene que estar en relación en torno al tema. Y cuando las ideas están en torno al tema, ¿cómo se llama eso? ¿Coherencia o cohesión? coherencia. 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 Ajá. Entonces, esas razones no pueden ser cualquiera. Tienen que estar en torno al tema. Por eso tiene relación con esta 2. ¿Ya? Ahora, la última. Organicé las ideas de mi propuesta con claridad y precisión. La 3, Miss. Ajá, ¿por qué la 3? Es el 2, ordena las ideas y escribe. Ah, Con coherencia. eso tiene que ver con coherencia, ¿no? Con la cohesión, porque las ideas no las pongo donde sea, las relaciono entre ellas. Para eso necesito organizarlas. Uy, ¿y ahora qué pasó, Irma? O sea que el criterio 3, ¿no hay nada que ver? Ningún criterio que sea comunicado al estudiante va a ser. Díganme, a ver qué pasó ahí. ¿Qué tiene que hacer con este conjunto de criterios el estudiante? Lo que él le ha dado. ¿Qué tiene que hacer con Está ese revisando. Ahí recién está revisando. todo esto Lo revisa, pues. tiene que revisarlo. Y ahí entra a tallar esto. Claro, ¿Ya? porque el tema es criterio para revisar tu propuesta. Ajá, todo eso ya está relacionado con esos criterios, sí, pero todo este conjunto yo voy a revisar y ahí entra a tallar esto. ¿Ya? Entonces, a veces, y ahora mira, hay otra cosa acá, que siempre yo lo repito, si alguno de ustedes me conoce seguro me ha escuchado, ¿no? Bueno, si es que hemos hecho este trabajo en lo que es, escribe, por favor, suele pasar. Le pedimos al estudiante que publique, ¿ya? Que publique su texto que ha escrito. Después que ha publicado, le doy la hojita de la lista de cotejo, donde dice sí, no. Entonces ahí dice, adecué mi propuesta al tema y destinatario. El niño mirando su listita de cotejo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vamos, ¿qué dice? Tiene opciones, sí, no, Dice sí. sí. ¿Adecué mi propuesta al propósito? ¿Qué dice el niño? ¿Qué marca? ¿Dónde hace el check? Sí, sí. Sí. Termina en la situación, como yo digo, ¿no? En la moda del sí, sí, sí. Pero, ¿con qué sustento está diciendo sí, no? ¿Qué tendría que hacer el estudiante para decir sí, no? ¿Qué tendría que hacer? Tener lo que ha escrito al costado. Tener su texto para revisarlo. Es ahí donde tú te vas a dar cuenta que esté revisando. Lógicamente, la revisión no es solamente un asunto del final, ¿no? En el proceso también revisamos. Pero este final es para ya poder reeditar el texto, la versión final. Entonces, yo no voy a entrar al tema del sí, cuando mi texto ya no sé dónde está publicado. Yo debo de tener mi texto a la mano y voy contrastando. Y voy haciendo ese tema de revisión. ¿Ya está? Muy bien. ¿Se entendió esta parte? ¿Se entendió? Vamos. ¿Se entendió? Uy, ¿qué? ¿Se me fue el internet? ¿Qué pasó? Sigue. El cable, fíjate el cable. Hola. Activen su micrófono. Sí le escuchamos. Ah, ya. ¿Se entendió? Sí, La pregunta sí. que estoy haciendo, si se entendió esta parte. Gracias. Justamente le quería decir, por favor, si podría
reforzaron, la verdad, en el tercer punto no lo entendí muy bien. Ya. Cuando tú vas a tener tu texto en la mano, entra a tallar para la revisión final, ¿no? Porque también revisas en el proceso. Entra a tallar esto. Revisa su texto para asegurarse de que responda a la situación comunicativa. Cuando decimos que responda a la situación comunicativa, el estudiante tiene que mirar estos dos criterios de aquí. Ay, cariño. Voy a borrar ya. Si todos esos criterios tenemos que plantearlo en una sesión, me parece que son muchos. Me hace... Mira, acá el criterio está bien desmenuzadito, como para el niño, porque nosotros sabemos cuáles son las condiciones de criterio. Bueno, que ahora lo vamos a ver. Sin embargo, a ver, espérate. Entonces, sin embargo, ¿ya? Estos dos de aquí, como ustedes ven, tienen relación con la situación significativa, porque cuando decimos que adecua a la situación significativa, cuando considera estos puntos, ¿ya? Y falta el registro, ya, más, me olvidé, más, ¿ya? Entonces, a ti te pareciera que fueran muchos, porque están ideas sueltas, ¿ya? Ideas sueltas. Para el niño se lo damos así, ¿ya? No tanto en grueso, ¿ya? Pero realmente lo que tú le estás dando son 3 criterios nada más, pero al estudiante se lo das desmenuzado. Ahora, si decimos que son muchos, recuerda, cuando tú escribes un texto, la pregunta que voy a hacer es la siguiente. ¿Tienes que adecuar a la situación comunicativa ese texto, sí o no? Sí, se adecua. Ah. Claro. Ese texto que has escrito, ¿tienes que escribirlo con coherencia, con cohesión o no? También. Ya, para escribir ese texto, ¿tienes que usar recursos ortográficos, gramaticales? ¿Sí o no? ¿Tienes que usar Claro, esos también, pero en También. una sola sesión lo observamos todo, por eso le decía, si lo Espérate, podemos corazón. observar en Ya. otra. Espérate, corazón. Y en ese texto, tú tienes que asegurarte que después de una revisión lo hayan mejorado, ¿sí o no? En las sesiones del Minedu nos propone para hacerlo en 2 partes. O sea, primero... Espera, corazón, voy a terminar. Por Ya. favor, respondan la pregunta, ¿ya? ¿Sí o no? Claro, sí se tiene que Ya revisar. está, perfecto. Entonces, mira, va a depender, o sea, en la vida no demos las cosas a rajatabla. Va a depender de la complejidad de tu texto. Si tu texto no es tan complejo, lógicamente que en esa sesión vas a tener como producto el texto. Por lo tanto, ese texto tiene que reunir estas condiciones. Y ahí no vas a quedarte con un criterio o con 2. Como yo les digo, ¿cuántas capacidades tiene esta competencia? Tiene 4, Irma. Allá. Por lo menos un criterio por cada capacidad. Pero estoy hablando de un criterio en grueso, porque acá está desmenuzadito. Si tú te das cuenta, estos 3, para el estudiante le has dado así porque le tienes que dar en ese lenguaje. Pero estos 3 son un solo criterio para nosotros, ¿ya? Porque está respondiendo a la adecuación del texto a la situación comunicativa. ¿Listo? Ahora, si el texto es complejo, súper complejo, en el sentido de estructura, te demanda más tiempo, porque no es lo mismo escribir una nota que escribir una infografía. No es lo mismo. Entonces, esa sesión para escribir la infografía va a tener 2 partes, pero tú desde el inicio le presentas todos los criterios, solamente que en el proceso él va a ir usando los criterios. No porque vas a hacerle la primera parte solamente le presentes criterios, no, el estudiante lo tiene que ver en su conjunto, decir, cuando yo termine de escribir este texto, después de 2 partes,
mi texto tiene que tener todas estas condiciones y para el proceso yo necesito conocer. Al inicio de la sesión, nosotros necesitamos hacerle comprender el propósito y los criterios. Y ellos tienen que entender que la escritura es un sistema, es un proceso reflexivo, así que yo no le voy a dar por partes. ¿Listo? Denise, dime. Disculpe, si bien es cierto, nosotros los criterios de evaluación al inicio de la sesión, los momentos pedagógicos estoy hablando, se le va a dar a conocer, ¿no? Si bien es cierto, tú no le puedes decir, ¿sabes qué? Hoy te evaluaré con una lista de cotejo, una rúbrica o un mapa de calor, ¿no es cierto? Nosotros vamos a dar a conocer qué criterios van a ser evaluados. Y, por ejemplo, todo esto me parece, o sea, demasiado, como le digo, amplio. Y ahora usted está diciendo que por cada capacidad vamos a hacer un criterio de evaluación. Y si bien es cierto, claro, en la vida práctica no nos alcanza ese tiempo para nosotros poder realizar. En todo caso, ahora que nosotros vamos a ser evaluados en esta sesión, ¿cómo vamos a maximizar nuestro tiempo en ese sentido? Gracias, maestra. Ya, listo. Mira, primer punto, no solo vas a dar a conocer el criterio. Ojo, tienes que hacerle comprender el criterio, los criterios, ¿ya? Tienes que hacerle comprender los criterios. Ahora, fíjate, te pongo este escenario. Lo que sí te recomiendo, pues no vas a elegir un texto complejo. De hecho, tienes que elegir un texto de estructura menos complejo, que te permita movilizar todas las capacidades, ¿ya? Vuelvo a reiterar. Tú cuando, por ejemplo, aquí está separadito como lista de cotejo lo que está presentado en el recuadro rojo, pero tú cuando le vas a comunicar el texto al estudiante, le vas a decir, ¿no? Es más, adecua tu propuesta al tema, al destinatario, al propósito y utilizando un vocabulario variado. Tú le vas a comunicar así. Aquí está desmenuzadito porque es una lista de cotejo. Más adelante vamos a mirar el criterio en su conjunto, ¿ya? Aquí está esto para que él revise su texto, ¿ya? Él revise su texto. ¿Qué te parece muchos? Porque realmente, como yo te digo, ahí en lo que te he marcado con amarillo, eso corresponde a un solo criterio, que está dividido para entender del estudiante, ¿ya? Para entender del estudiante. ¿Listo? Entonces, mira, si a ti te da la opción de que vas a trabajar el área de comunicación, la que tú gustes, tú tienes la decisión. O sea, tú vas a ser quien va a dinamizar, como dices, ese tiempo, y tiene que ser actividades potenciales, porque a veces nos llenamos de muchas actividades que no significan para lograr el propósito. ¿Listo? Muy bien. Sigamos ahora. Y ya vas a ver qué cosa te van a observar en la sesión. Vas a ver que vas a salir muy bien. ¿Ya? Aquí tenemos esta propuesta de acciones para mejorar la tierra en la chacra, lo transcrito, y estos han sido los criterios, ¿no? Si nosotros vamos viendo, vamos a mirarlo rapidito, una revisión así pronta. Lógicamente, mira, no tanto que mires un instrumento, tu instrumento en esta demostrada, no te compliques la vida, puedes hacer una lista de cotejo, que es lo más sencillo y es lo que más saben manejar los chicos, porque es lo que más manejamos nosotros los docentes también en la práctica, ¿ya? Mira, este listadito que tú ves acá, en esta parte de la pantalla. Voy a cambiar el puntero. Aquí, mira, aquí que ves esto. Tú al lado le pones sí, no. ¿Por qué? Ya está tu instrumento, ¿ya? Así de sencillo está tu instrumento. Entonces, no estés pensando, uy, ¿ahora qué hago? No, una lista de cotejo, listadito de lo que el estudiante debe ir chequeando al costadito. Si no, ¿por qué? Es importante porque, ¿por qué dice sí? ¿Por qué dice no? Eso es importante. Al menos a mí me ha funcionado muy bien para ver el trabajo de los estudiantes, ¿ya? Mire, yo ya les he leído el texto.
que ha escrito el estudiante. La pregunta es, ¿el estudiante adecúa su propuesta al tema o no? Díganme, ¿adecúa su propuesta al tema o no? O sea, cada propuesta, ¿adecúa al tema o no adecúa? Sí, Díganme, ¿sí o adecúa. no? Sí, ¿Ya? Sí. Ya, la adecúa al tema. Al destinatario, También, Miss. ¿es un lenguaje como para un vecino? ¿Entendido? sí, ¿Ya? sí, Listo. sí. Ahora, ¿cuál es su propósito? Dar a conocer esas propuestas, ¿no? ¿Adecúa esa propuesta al propósito? También. Maestra. Ya, a ver, ya, sigamos, ¿ya? Yo escucho nomás. ¿Utilizó un vocabulario variado? Sí, está variado. Ya está variado, sigamos. ¿Utilizó un lenguaje apropiado a la situación? Sí, maestra. Sí, Ya. Miss, sí. A ver, ¿justificó su propuesta con razones apoyadas en fuentes confiables? Sí. Ya, yo sigo, ¿ya? Sí, no, estamos en el sí, no, ¿ya? ¿Organizó las ideas de la propuesta con claridad y precisión? No sé tanto. No, maestra. No, porque hay Ya. palabras. Sí. Y si hay palabras ahí que no, y como hemos dicho, un lenguaje apropiado, ya ve, vamos pensando, ¿ya? Pero vamos a avanzar, ¿ya? Este es un tema de sí. Miremos acá, miren yo lo que tengo aquí en el cuadro, ¿ya? Aquí está esos criterios que están al otro lado. Aquí está la evidencia del estudiante. Mira lo que ha puesto Irma acá. ¿Qué sabe el estudiante? Adecuar su propuesta al destinatario, utilizar algunos, aquí falta, algunos términos propios del campo del saber, ¿ya? ¿Qué necesita saber? Adecuar su propuesta al tema. ¿Por qué Irma ha puesto adecuar su propuesta al tema? Porque no tiene que salirse del tema, Miss. O sea, sus Ah, propuestas tienen que tener relación. Entonces mira, ¿qué cosa él me tenía que escribir? Propuesta de acciones para mejorar la tierra. O sea, ¿no? Propuesta 1, propuesta 2, propuesta 3. Mire la propuesta 1. Decide qué quiere sembrar. Le está diciendo a él. Decide qué quiere sembrar, ¿no? Después debes preparar la tierra con fertilizante natural, como cáscara de huevo, ceniza de leña o estiércol. Mira lo que dice la 2. Te cuento que a mis padres les fue muy bien utilizando el estiércol de los cuyes. Ellos tienen muchos cuyes y gallinas. ¿Esa es una propuesta? Ay, no, Miss. Ya ves, ya ves. Pues ahí se fue. Va después, cambia los productos que vas a sembrar. No siembre siempre lo mismo, porque así no habrá plagas y la tierra no se cansará. Es así, ¿no? Le está dando una propuesta. Ya. Regresó al tema, regresó al tema. Ya regreso al tema. Prepara la tierra con abonos naturales. No quemes los pastos en la chacra, ¿no? Y acá, ¿qué hace? Como una repetición, porque acá le dice también, ¿no? Fertilizante natural, abono natural, ¿ya? En la chacra, porque quemas, dice, mira, no quemes los pastos en la chacra porque quemas también a los animalitos chiquitos que son importantes en el ecosistema. Ahí le está dando una razón. Pero yo pregunto, ¿le está dando, está proponiendo con información que sustente, que apoyen fuentes confiables? No, Miss, no. No, solo lo está haciendo desde su experiencia, ¿ya? Solo lo está haciendo desde su experiencia. Por eso que eso también le falta. Ahora, organizar la información como resultado de investigación tampoco, porque ha hecho sesiones previas. Entonces, esa información que ha leído, ¿no? Tiene que considerar. Utilizar las tildes y los dos puntos adecuadamente. Ya vemos que hay varias palabras que no utilizó adecuadamente las tildes. Y fíjate, eso no está como criterio aquí. No está como criterio, ¿ya? Claro, los saberes previos de las otras sesiones, tienes razón. Reflexionar sobre la hipótesis de que la palabra tiene un inicio y final. Mira, este es de cuarto grado. Esta hipótesis de que la palabra tiene un inicio, tiene un final, se tiene que apropiar en primer grado. O sea, tiene una falencia todavía arrastrando, porque miren cómo ha escrito no sé. No sé. ¿No? Dice, y la tierra no se cansará. Pero él no se puso.
Entonces todavía le falta eso, ¿ya? Mire, pero ¿qué nos da a nosotros la capacidad, no, sino la experticia de analizar adecuadamente la evidencia? Cuando nosotros tenemos claro qué es lo que tenemos que observar al estudiante. No lo hacemos solamente sí, 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 no. O sea, por eso ahora seguramente tú dices, uy, Irma, qué complicado es esto. Tengo 30 estudiantes, imagínate cada uno. Claro, eso es cuando no tenemos práctica, pero cuando tenemos práctica, rapidito se analizan las evidencias. Es más, tú tienes un conjunto de chicos, ya tú ya lo tienes mapeado. Estos chicos que tienen mayores dificultades, dificultades en promedio y menores dificultades, ¿no? Y tú los organizas y rapidito haces el cruce, ¿ya? Pero hay que poner en práctica. Todo lo que no ponemos en práctica y recién comenzamos nos va a demandar tiempo. Así se empieza, ¿no? Después ya sabemos hacerlo rapidito, hacemos nuestras cosas, ¿ya? Entonces, mira, esto nos sirve de reflexión. O sea, tenemos que mirar bien la evidencia, pero nosotros también para eso necesitamos estar bien retroalimentados. ¿Listo? Muy bien. Pasemos ahora. Planteamiento de los propósitos. Tenemos ya el... Maestra, disculpe. Dime. Regreso. Disculpe, una pregunta antes que pase usted. Ya. Es que de esos alumnos no logran sus criterios, ¿cómo los retroalimentamos o cómo queda eso? Ah, ya. ¿Se podía, por favor, acotar? A ver, ¿cuál es tu nombre? Ay, ¿puedes decirme? Pepe. Uy, tú eres de la historia. Pepe, mira, en este momento yo te podría decir cómo retroalimentar. Sin embargo, no es el propósito de nuestra sesión, pero te puedo decir que una forma de retroalimentar es que tú estamos hablando de planificación, ¿ya? Tú, para hacer la otra planificación, para hacer la planificación de la otra sesión, ¿ya? Tú miras estas necesidades del estudiante. Entonces, lo que tú vas a proponer, las actividades que vas a proponer en esa sesión, tienen que estar respondiendo a eso que necesitas saber. Y con esas actividades tú vas a retroalimentar a ese grupo de estudiantes, a esa cantidad de estudiantes. Esa es una forma de retroalimentar. Otra forma de retroalimentar es en el proceso. A ti esta información te sirve para ir viendo a Irma que se sale, así como ha pasado aquí en este ejemplo, se sale del tema. Entonces tú ya sabes que esa es la dificultad de Irma. Cuando le pides que escriba otro texto en otra oportunidad, tú tienes que ir mirando si todas las ideas que está escribiendo están en relación al tema o se está saliendo, porque tú sabes que Irma ya tiene esa dificultad. Entonces, al mirarlo, tú empiezas a ver, ¿qué te está pidiendo que tienes que hacer? ¿Para qué estás escribiendo? A tal cosa. Esta idea que has escrito está relacionado con ese propósito, está relacionado con lo que estás hablando en este texto. Te dirá sí, no. A ver, si te dice no, ¿cómo lo replantearías? Si te dice sí, ¿por qué? Porque tú necesitas buscar la causa, ¿no? Ahora me dirás, pero Irma, con eso voy a quedarme sentado de uno en uno. Ahí viene otro punto, el de priorizar. Porque todo no lo vas a poder hacer, pero sí necesitas tener esta información para poco a poco ir abordando. Y ese es el acompañamiento constante que nosotros hacemos al estudiante. No es que yo voy a la escuela, les dejo que hagan una cosa y me siento. Jamás nos sentamos los docentes. ¿Por qué crees que la mayoría de los docentes somos live? Porque estamos ande y ande y ande en la clase. No nos sentamos, ¿ya? En la virtualidad nos habíamos subido de peso, pues, por doquier, porque estábamos sentados frente a un recuadro, una pantalla. Por eso nos hemos subido de peso casi todos. Y ahora que hemos vuelto a la presencialidad y hemos empezado a disminuir ese peso, porque nuestra vida es eso, ¿no? Acompañar a los estudiantes, ¿ya? Espero que esa respuesta te haya ayudado. Tendríamos que hacer otro tema de retroalimentar, pero en el momento que vamos a hacer las rúbricas, ahí, porque la rúbrica de observación 4 tiene que ver con lo que es la evaluación. Y ahí hay dos aspectos, monitoreo y retroalimentación. Ahí vamos a tener ejemplos. ¿Listo, Pepe? Amable, claro. Ya, listo. Maestra, una consulta. Dime, corazón. Disculpe que le corte. Ya.
Sabemos que tenemos de 45 a 60 minutos para poder realizar la Ajá. sesión. Mm. Y quería tomarle la palabra a la colega anterior, ¿no? Su preocupación. ¿Nos va a abastecer? ¿Tenemos que terminar la sesión o nos quedamos hasta donde llegamos? Ah, mira, esa decisión la vas a tomar tú al planificar. Esa decisión no lo vas a tomar cuando la estás ejecutando. Por eso una de las cosas que uno hace, uno practica, ¿no? O sea, tú planificas tus actividades y yo, por ejemplo, ¿qué les decía a las maestras que les asesoro de manera individual? Reúnete, busca a tus vecinos por ahí, sobrinos, todo, empieza a desarrollar eso que has planificado. Anda midiendo los tiempos en el sentido de que en el aula no vas a tener 2 o 3. Piensa en eso, le decía, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar a ti a reajustar tu planificación para más o menos ponderar. Lo que yo sí te puedo recomendar es no te llenes de actividades. Mira, si esta competencia tiene 4 capacidades, tú plantea un par de actividades para cada capacidad bien potente, listo. A veces adornamos muchas actividades en la sesión, por eso siempre nos falta el tiempo, ¿ya? Ahora que estás en medio de una evaluación, el comité de evaluación no tanto va a ver que si terminas o empiezas o no. Acuérdate que la observación de tu interacción va a ser en función a las 5 rúbricas. Sin embargo, este planteamiento de criterios de evaluación, este planteamiento de propósitos, es básico para que se dinamicen esas 5 rúbricas. Por eso es que he jalado ahora hacer ese análisis minucioso de esto y en la otra sesión que es mañana vamos a plantear, vamos a hacer el ejercicio de plantear, porque eso es básico, ¿ya? Y eso te da claridad de qué actividades vas a proponer, de tal manera que después observando las rúbricas vamos a hacer con ejemplos. ¿Listo? Bien. El planteamiento del propósito. Nosotros aquí tenemos 3 preguntas, ¿ya? ¿Qué aprenderán? ¿Cómo aprenderán? ¿Para qué aprenderán? ¿Alguien más levantó la mano? A ver, Marisol. Quien ya ha hecho su pregunta, por favor, baje la mano. Sí, profe, gracias. Dime, Marisol. Ya me respondió. Ya. Denise, ¿tienes una pregunta? ¿Tu mano está levantada? Sí, maestra, tengo otra pregunta. Ya, Denise, vamos. Maestra, decías, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, matemática o personal tiene más capacidades en las cuales nos van a de repente evaluar. No sabemos si va a ser matemática, comunicación, CTA o personal social, ¿no es cierto? En caso al entorno, o sea, necesariamente yo le consulto, esto es necesariamente se va a dar de acuerdo a las capacidades, los criterios y las actividades, o se tiene que priorizar y se moviliza todo. Ya, mira, en primer lugar te voy a decir que las capacidades no se priorizan. Se tienen que movilizar como tal porque es la naturaleza del desarrollo de la competencia. Pero tú, en un criterio, puedes unificar 2 capacidades, 3 capacidades. Mira, en el momento que vamos a hacer el análisis de los criterios en relación a los desempeños, te vas a fijar que hay como 8 desempeños y no hay tantos criterios, ¿ya? Ahí te vas a dar cuenta, vamos a hacerlo luego. Está planificado para hoy día. ¿Listo? Porque no estemos pensando en forma literal, que si tiene tantas, yo les digo al menos en el sentido de que no obvies, pero si tú en un criterio puedes unificar 2 capacidades, no hay problema. Es más, las capacidades no funcionan por partes, se complementan entre sí. Entonces, tú no te compliques ni te quites el sueño pensando tantas capacidades tiene que voy a hacer. No, ya vas a ver cómo se dinamizan solitas, ¿ya? No te preocupes. Listo. Estas 3 preguntas es muy importante. Y mira, esta tercera pregunta, ¿para qué lo aprenderán? Lo considera la rúbrica de observación 1, porque te habla de la utilidad del aprendizaje. Si tú desde el inicio, el estudiante sabe para qué va a hacer tal cosa, desde ahí estás asegurando tu punto ahí, ¿ya? Tu nivel ahí. Entonces, vamos a ver acá, vamos a ver este propósito.
Miren, ¿qué dice el propósito? Aprenderás a elaborar y publicar una propuesta de acciones para que todas y todos tengamos más oportunidades de desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos. ¿Ya? Y aquí va, miren. ¿Qué aprenderán? A ver, respóndanme ustedes. ¿Qué aprenderán los chicos, los estudiantes? Elaborar y publicar una propuesta de acción. Acciones, ya. ¿Qué van a aprender? O sea, yo desde el inicio de la sesión tengo que tener claro qué es lo que voy a aprender. Elaborar una propuesta. Ya. Y eso está relacionado con el producto. Finalmente, al término de la sesión, yo voy a tener esa propuesta de acciones. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo aprenderán? Va ahí. ¿Cómo van a aprender? A partir de las informaciones que desarrollaron en las actividades anteriores. Ajá. Entonces el estudiante desde que le presenta su propósito dice, ¡ay! Entonces en mi cuaderno están las informaciones que yo he realizado anteriormente o en mi, ¿cómo se llama esto? En mi portafolio, ¿no? De evidencias, ahí tengo. Ese insumo necesito. Entonces él desde aquí ya está mirando eso. Pero por eso vuelvo al punto, hay que hacerles comprender. Ahora, ¿para qué lo aprenderán? ¿Para qué? Para que todas y todos tengamos más oportunidades de desenvolvernos mejor y desarrollar nuestros talentos. Ya mira, fíjate, cuando tú estés desarrollando la sesión, si fuera esta, llega su momento en el inicio, chicos, ¿para qué vamos a aprender nosotros a elaborar esta propuesta? Para esto, Miss. Y después, en el proceso le preguntas, ¿para qué estamos elaborando esta propuesta? Para tal cosa. Y al final le dices, ¿por qué, para qué hemos elaborado esta propuesta? Para esto. Desde este inicio del momento lo tienes claro, hasta tú tienes claridad, porque sabes qué vas a preguntar para esa rúbrica de observación. Por eso que yo les decía, lo he planteado así el propósito y criterio, vamos a sacarle, porque eso es lo básico que necesitas para que se dinamice tus preguntas de retroalimentación, para que involucres a los chicos, todo, y tú en tu interacción puedas salir bien, ¿ya? Ahora te vuelvo a repetir, tú desde ahora no te compliques la vida, que si me darán, no te compliques la vida, ¿ya? ¿Para qué te complicas la vida? A lo mejor en la escuela el director te dice, profesor, este día es la sesión, usted planifique la sesión que crea conveniente. El comité te puede decir eso. O te puede decir, vamos a sortear, o sea, ya, o sea, no, desde ahora no te compliques, ¿ya? Porque, miren, el comité tiene muchas decisiones en su momento, ¿ya? El comité también puede decir, no, yo tengo que hacer el sorteo, estas son las 4 áreas, estas son las competencias, ¿cuál le corresponde? O sea, pero desde ahora no te agobies, más bien ahora preocúpate qué condiciones tiene que tener ese propósito, qué características tiene que tener esos criterios. ¿Ya? Marisol, dime, hija. Ay, perdón. Maestra, mi consulta. Tenemos entendido, si no estoy equivocada, que el propósito se construye a partir del estándar. Ya, a ver. Esa es otra cosa, ¿ya? Gracias por tu pregunta. Mira. A veces decimos, el propósito a partir del estándar, los criterios a partir de los desempeños, pero también los estándar. Consejo de nosotros. Nosotros, si queremos construir un buen propósito, unos buenos criterios, ¿cuál es la primera tarea? Esa es la que hemos hablado en la sesión anterior. Si yo no comprendo la competencia, las capacidades, los estándares, los desempeños en su conjunto, voy a estar echando margaritas a partir de quién propongo. Te pongo este escenario. Si tu sesión involucra el desarrollo de la competencia, escribe, ¿qué tienen que hacer tus estudiantes en la sesión? ¿Qué tienen que hacer? Escribir. ¿Escribir qué cosa, amor? ¿Escribir qué cosa? Una propuesta. ¿Escribir qué cosa? Vamos. ¿Escribir un? Texto, Vamos. un texto. Escribir un texto. Se acabó. Eso es lo que tú tienes que lograr en la sesión. Escribir un texto. Ahora, ¿qué tipo de texto? Esa es la precisión. Si partimos de esto que está planteado acá, ¿qué tipo de texto? ¿Qué texto? Ya, lo quito el tipo.
¿Qué texto van a escribir? Vamos, ¿qué texto van a escribir en esta sesión? ¿Qué texto van a escribir en esta sesión? Un afiche. ¿Qué dice aquí? ¿Cuál va a ser ese texto? Instructivo, paso a paso. Un texto instructivo que contiene una propuesta de acción. Eso es lo que van a escribir. Ahora, ¿cómo van a escribir de esas condiciones? Ya que hay un cómo general, porque en los criterios va a haber un cómo específico. ¿Para qué lo van a escribir? Ya, eso va a estar en relación a la situación significativa. ¿Ya? Entonces, si tu propósito, perdón, si la sesión que vas a hacer involucra la competencia, lee diversos tipos de texto en su lengua materna, ¿qué van a hacer tus estudiantes en esa sesión? ¿Qué van a hacer en esa sesión? Leer, Miss, leer. ¿Leer qué cosa, amores? Díganme completo. Un texto. Leer un texto. Ahora, ¿qué texto? ¿Con qué contenido? ¿Bajo qué condiciones? ¿Para qué? Eso ya lo vas a precisar de acuerdo a tu situación significativa, de acuerdo a las necesidades de tu estudiante. Pregunta. Para pensar en ese propósito, he pensado, ay, ¿qué me dice el estándar? ¿Qué me dice el estándar? ¿Así estoy? ¿Así estoy, amores? No. No, ¿ya? Y con otra competencia. Si la competencia es resuelve problemas de cantidad, ¿qué van a hacer los niños hoy día? En su sesión. Van a resolver un problema de cantidad. Claro, pero ahora, el resuelve problemas de cantidad involucra cuatro campos. Nociones numéricas, sistemas de numeración decimal, ¿ya? En lo que es las operaciones y también las propiedades. Ahora tú vas a decir, van a resolver problemas primero, ¿sobre operaciones o sobre números? Después de eso, si fuera de números, ¿qué cosa? ¿Las nociones de números o sistemas numéricos? Ahora, dentro de esas nociones, dices, nociones de número, ahí ahí van a resolver el problema. ¿Cuál van a ser esas nociones de número? De clasificación, de seriación, ¿de qué? Si va a ser en el sistema de numeración decimal, ¿sobre qué va a ser esa resolución de problemas? Va a ser con información sobre la base 2, la base 3 o la base 10, porque la competencia esa no dice no dice sistema decimal, dice sistemas de numeración. Ahora, si va a ser en el campo de las operaciones, que es dos campos grandes, números y operaciones, ahora en el campo de las operaciones, ¿qué operaciones va a ser? De agregar, de quitar, de distribuir, etcétera. Si va a ser de propiedades, ¿qué propiedades voy a agregar? ¿No? Perdón, voy a abordar a partir de esta situación problemática. Eso lo vas a decidir después, pero lo que tú sabes es que en esa sesión los chicos tienen que resolver problemas. Por ahí empiezas. Por ahí empiezas. Resolvemos problemas, ¿no? Resolvemos problemas de, para, a partir de, o cómo, ¿ya? Ahí empiezas. Entonces, estas 3 preguntitas te ayudan a precisar. No estés pensando, tu preocupación que no sea, se debe partir del esto, no, tu preocupación que sea, eso te doy como consejo, comprender la competencia en su conjunto. Comprender la competencia en su conjunto quiere decir las capacidades, la descripción de la competencia, las capacidades, los estándares, los desempeños. Eso tenemos que tener claro. ¿Listo? ¿Puedo avanzar ahora? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Miss. Ya. Entonces esto, para que no olviden esa relación. Entremos a los criterios de evaluación. Estos criterios son un referente específico para juicio de valor, dice acá. ¿Por qué dice juicio de valor? Porque a partir de esos criterios, yo voy a emitir un juicio de valor con apoyo, o sea, voy a mirar esa evidencia de aprendizaje para decir, mi estudiante, ¿esto sabe? ¿Esto no sabe? Con respecto al nivel de desarrollo de la competencia. Cuando se habla del nivel de desarrollo de competencia, ¿de qué se está hablando? Nivel de desarrollo de competencia. ¿De qué se habla?
de capacidades, de desempeños, de estándares, ¿de qué se habla? Vamos, ¿de qué se habla? ¿Quién describe el nivel de desarrollo de la competencia? ¿Las capacidades, los estándares o los desempeños? El estándar. Ah, el estándar. ¿Ya? El estándar es el que describe. ¿Ya? Y no te compliques la vida porque si ahora vas a mirar cómo el desempeño está relacionado con el estándar. Ah, no, ya lo vimos en la clase anterior. Cómo está relacionado con el estándar y todo lo demás. Por eso vuelvo al punto. No te limites con que si de esto, no. Miren su conjunto. Es importante, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice? Estos criterios de evaluación describen las características o cualidades que se quiere valorar. O sea, te dice qué es lo que quieres valorar. Si es un texto escrito que quiero valorar en este texto, ¿qué es lo que voy a observar? Porque como tú muy bien le has dicho, todo no voy a poder observar. Yo no voy a pretender en un texto mirar, por ejemplo, para la cohesión, utilizo conectores. Yo no voy a pretender mirar conectores de adición, de consecuencia, ¿no? De relación causa-efecto, de contraposición. O sea, yo no puedo mirar todo. Por eso que de acuerdo también al tipo de texto, yo podré, ¿no? Decir, especificar en los criterios cuáles van a ser esos conectores, ¿ya? Por eso dice acá, estas características lo vamos a definir nosotros, en relación también a las necesidades que tiene el estudiante. Esto me debe demostrar el estudiante a mí, en esa evidencia a partir de esas actuaciones, ¿ya? Elementos de los criterios de evaluación. Un criterio de evaluación tiene verbo. Por ejemplo, ¿cuál es el verbo en el criterio de evaluación que está planteado acá? ¿Cuál es el verbo? Utiliza. Utiliza, ¿ya? Entonces, si yo en ese criterio estoy diciendo utiliza, ¿qué tiene que hacer el estudiante en su actuar? ¿Qué tiene que hacer? Utilizar, se acabó. O sea, no me tiene que estar solo escuchando. Él tiene que estar utilizando. Por eso estoy diciendo que utiliza. ¿Ya? No se va a sentar solo a escucharme, porque estoy diciendo que utiliza. Ahora, ve el otro elemento, contenido. Este nos dice sobre qué, en qué o cómo el estudiante se va a desempeñar. A ver, ¿sobre qué en este caso? ¿Qué va a utilizar? ¿Qué va a utilizar? Diversas fuentes. Diversas fuentes, ¿cómo qué? Tablas, Organizadores e imágenes de espacios geográficos, ¿ya? Quiere decir que pues ese día tú como recursos vas a llevar tablas, vas a llevar organizadores, vas a llevar imágenes de espacios geográficos, porque eso él va a utilizar, ¿no? Va a utilizar eso como fuentes para poder dinamizar. Acá está un criterio solo, ojo, el criterio solito no dice mucho, por eso miramos el conjunto de ese criterio. Acá solamente el criterio solito lo he puesto como para que reconozcamos los elementos, ¿ya? Porque los criterios solitos no dicen gran cosa. En cambio, el conjunto de criterios sí te articula, se relaciona. Por eso que yo te vuelvo a decir que no es que tú priorizo capacidades, porque lo tienes que ver en su conjunto, ¿ya? Ahora, otro elemento. ¿Qué cosa viene? El contexto. ¿Qué nos dice? Indica la situación o naturaleza en la que se desarrolla el aprendizaje. La situación. ¿Dónde está descrita la situación en la planificación de la unidad? ¿Dónde? ¿En qué parte está ese contexto? En la planificación de la unidad. La primera parte. ¿Cómo se llama, amores? ¿Cómo se llama? Situación significativa. En la situación significativa. Mi criterio de evaluación tiene que estar articulado con ese contexto. Ellos no van a utilizar esas fuentes de información cualquiera, sino en este caso van a utilizar para que relacionen con actividades que están relacionadas en su entorno, el estilo de vida de su familia. Entonces, si yo voy a jalar una imagen de un espacio geográfico, puede ser, por ejemplo, de la sierra, otro de la costa, otro de la selva. Perfecto. Pero en ese espacio geográfico tiene que evidenciarse esos estilos de vida. O sea, cómo viven en la costa, cómo viven en la sierra,
cómo viven en la selva, por ejemplo. ¿Por qué? Porque seguramente yo en la unidad estoy abordando o estoy indagando o estoy investigando sobre los estilos de vida y las actividades que desarrollan las familias en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que esto esté volando. El contexto es importante. Mire, yo he encontrado, felizmente no en primaria, en secundaria. La unidad tenía que ver con que el estudiante, ¿cómo se llama? Algo así como que reflexiona, decía, sobre sus derechos y deberes. Ah, no, miento. Tenía que ver esta unidad con investigar sobre los problemas juveniles en la sociedad. Llámese como la drogadicción, etcétera, ¿ya? Ese era la situación, el contexto donde se había planificado esa unidad. Sin embargo, cuando observo la sesión del director, del docente de secundaria, era de comunicación, ¿qué creen que le estaban leyendo? Estaba leyendo un texto sobre literatura contemporánea. ¿Qué relación tiene ese texto con lo que él está enmarcando el contexto en su unidad? ¿Tiene alguna relación? No. Y yo le digo, ¿y por qué eligió este tipo de texto? Le digo, sabiendo que su unidad está enmarcada en este contexto. Agarró, me dijo, es que en los contenidos que he programado eso lo tengo. O sea, ¿ya? Entonces, yo mi criterio también tengo en cuenta eso, ¿ya? Ahora, estos criterios, miren lo que dice acá, así dice la norma, se elaboran a partir de los estándares de aprendizaje y desempeño. ¿Los estándares de aprendizaje están en relación a las capacidades o no? ¿Sí o no? Ya lo hemos visto eso, ¿eh? ¿Está en relación a las capacidades o no? Sí. Sí. ¿Está en relación a lo que busca la competencia o no? Sí, también. Ya, también. Entonces, si tú te das cuenta, no es que ese esté lejos de la capacidad o lejos, sino que es la descripción más específica de lo que tienes que observar en tu grupo de estudiantes. Por eso que acá te dice que debes de elaborarlo a partir de los estándares y los desempeños. Pero eso no quita que tú no mires las capacidades, no quita que tú tengas presente cuál es el propósito, qué es lo que busca la competencia. Eso no quita, ¿ya? Sino que lo miras con especificidad ahí, porque ese es el grupo de estudiantes que tiene. ¿Listo? ¿Qué nos dice también la norma? Nos dice que deben incluir a todas las capacidades de la competencia. O sea, tu conjunto de criterios de evaluación debe incluir a todas las capacidades de la competencia. La norma te lo ratifica. Pero nosotros, al margen de la norma, hemos reflexionado del por qué. Ahora, que tú esa sesión lo puedas desarrollar en parte 1, parte 2, no hay problema. ¿Ya? ¿Qué dice la C? Se debe ajustar a la situación o problema a enfrentar. Vuelve a llamar. ¿A quién? A ver, cuando dice la situación o problema a enfrentar, ¿a qué está evocando ahí? Dos elementos está mirando ahí. ¿Cuáles? De la unidad. ¿Cuáles? Vamos. La situación significativa y... La situación significativa. Ya, ¿qué más, amores? ¿Qué más, Juanita? ¿Y él? Propósito. Ah, ¿qué cosa hemos planteado en la situación significativa? La problematización. El reto, muy bien, el reto o problematización. Ah, se tiene que ajustar. No es un criterio que está por ahí echando margaritas. Todo tiene que tener relación. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Debe estar alineados entre sí. Ahí está, mira. O sea, el criterio uno por acá, otro por allá no funciona así. Están alineados entre sí, porque estamos hablando del conjunto de criterios. Deben describir la actuación correspondiente. O sea, deben de decir con precisión qué voy a observar en el estudiante para que yo lo tenga clara y no pida cosas que no deba, que no he pedido. El estudiante debe tener claro de qué me van a observar. Ojo, recuerda que la 094
ya es una responsabilidad. Ahí da responsabilidad a los tres actores. Dice, el docente tiene la responsabilidad de hacerle comprender, no darle a conocer, no. Hacerle comprender qué, cómo y para qué va a aprender. Dice, el papá tiene la responsabilidad de observar si su hijo sabe qué aprender, cómo aprender, para qué aprender. Y tiene la responsabilidad de preguntarle al docente, ¿ya? Lo estoy diciendo con palabras coloquiales, qué aprenderá su hijo, cómo aprenderá, para qué aprenderá. ¿Mm? Esa responsabilidad tiene el papá. ¿Ya? O sea, tranquilamente si un papá le pregunta a su hijo, hijo, ¿qué has aprendido hoy día en la clase? Tararán, tararán. ¿Cómo has aprendido? Tararán, tararán, tararán. ¿Para qué has aprendido? Tararán, tararán. No le dice gran cosa. Y resulta que cuando tú has empezado la sesión, no has comunicado el propósito. No, perdón, no has hecho comprender el propósito, solamente lo has comunicado, solamente lo has ahí pegado o mencionado, lo has decodificado nada más. El papá, bajo esa norma, nos puede denunciar, diciendo que nosotros no estamos cumpliendo la responsabilidad de hacerle comprender qué, cómo y para qué va a aprender. Y nos puede ganar el juicio, porque la norma lo dice. ¿Ya? Pero nosotros, lógicamente, que no vamos a llegar a ese nivel. Ahora, el estudiante tiene la responsabilidad de comprender qué, cómo y para qué. Por eso que cuando nosotros pegamos el propósito en la pizarra, le hacemos decodificar al estudiante y le hacemos preguntas para que lo comprenda, para que tenga claro. Y no solamente se queda al inicio, en todo el proceso le recordamos. Cuando vemos un niño, un estudiante que está haciendo otra cosa al toque, a ver, Juan, ¿cuál era nuestro propósito? ¿Y qué acciones estás haciendo para lograr ese propósito? Vamos, Juan. Y ahí estás jalando tu rúbrica 1, que te dice involucra a los estudiantes en la actividad. ¿Ya? La F, deben ser claros y comprendidos por los estudiantes. Ahí está. Debe ser comprendido por el estudiante. Seguramente tú por ahí dirás, ¡ay, Irma, sí, peor, me va a faltar tiempo! A ver, ¿cuánto me voy a demorar en hacerle comprender? Pues eso tiene que estar de acuerdo al lenguaje que maneje el estudiante, ¿ya? Y yo, como siempre digo, ¿no? Si tú te demoras en hacerle comprender al estudiante el propósito, los criterios de evaluación, 15 minutos, como lo tiene claro, rapidito va a hacer las acciones, porque sabe a dónde tiene que llegar y bajo qué condiciones. Es como que cuando estamos enamorados, hacemos una cita de amor y nos citamos. Por ejemplo, yo estoy viviendo en Lima. Digo, no, me voy a encontrar con el enamorado en la Catedral de Lima, en la puerta principal. Ese es mi propósito. Yo conozco el camino, cómo llegar ahí. ¿Voy a llegar rápido o me voy a demorar? Díganme. Va a llegar rápido porque ya voy a llegar rápido porque sé cómo llegar ahí. Pero si yo no conozco el camino, cómo llegar, no tengo claro, no sé qué, nada, ¿voy a llegar ahí rápido o no? No vas a demorar. Si me voy a demorar. Ese es el problema que tenemos en la escuela. No le hacemos comprender con claridad el propósito y los criterios y queremos que los chicos rápido hagan las actividades. Lo mismo nos pasa cuando estamos abordando sesiones de matemática que tiene que ver con resolver el problema. Como comprender el problema. A ver, vamos a leer. Planteamos preguntas en grupo. Cualquiera responde, 2, 3, se acabó. En 5 minutos, 6 minutos. Uy, después para que desarrollen para resolverlo, una eternidad. Pero si el estudiante, te demoras tú, como yo le digo a los profesores, demórate media hora haciendo comprender el problema, vas a ver que en 5 minutos va a estar resuelto. Pero demórate 5 minutos para hacer comprender el problema, te vas a pasar 2 horas y el problema no va a ser resuelto. No la tienen clara, pues. Lo mismo pasa en la sesión. No tengo claro el propósito, no sé qué voy a lograr, no sé bajo qué condiciones que me describe, bajo qué características.
cualidades que me describe el criterio, voy a estar, es más, te voy a estar pregunte y pregunte, me voy a aburrir, me voy a distraer. En cambio, cuando sé lo que tengo que hacer, rapidito hago, ¿no? Es lo mismo nos pasa en la cocina. Cuando tú sabes cómo vas a cocinar ese alimento, rapidito lo cocinas. Pero cuando no sabes cómo cocinarlo, ¿qué haces? Ay, me saldrá así, ¿qué hago? ¿Le pongo esto o no le pongo esto? Ay, a ver, voy a llamar a mi hermana para preguntar. Te demoras, ¿ya? Muy bien. La G, lo último, debe responder a las preguntas ¿qué, cómo y para qué? Y ahora vamos a mirar esto, ¿ya? Aquí ya el criterio está planteado. Miren, yo tengo necesidades, ya a nivel de aula, lo común, el cuadrito, ¿qué sabe, qué no sabe, qué no sabe? Tengo esos criterios de evaluación, ojo, que están en mi unidad, las que yo he manejado con un lenguaje técnico. Yo te pregunto, por ejemplo, esto de acá, eso, ¿los chicos entienden qué cosa es una situación comunicativa? Un estudiante de 4º grado, ¿sabe qué es situación comunicativa? ¿Es claro ese término para él? Vamos, vamos, díganme. No, No. No, ¿Sabe qué no. cosa es coherente, cohesionada? No. No. Nosotros escribimos, planteamos los criterios de evaluación en la unidad bajo nuestro lenguaje técnico pedagógico, ¿ya? Pero ese es un insumo que yo necesito para plantear mis criterios de evaluación, porque mi sesión se desprende de esa unidad. También necesito yo esto, ¿no? La situación significativa, ¿no? Y el reto, y ahí está el reto, ¿no? La situación significativa y el reto. Necesito eso. Y sabiendo, ya tengo mi propósito claro, ¿no? Y eso está respondiendo a ese reto, tiene relación, no es que está de cabeza. Acá dice, ¿cómo podemos desenvolvernos mejor? Y aquí dice eso, ¿no? Entonces, todos estos insumos yo lo tengo claro porque me van a ayudar a plantear mis criterios. ¿Por qué debo de tener en cuenta qué sabe, qué no sabe? Porque se supone que yo voy a planificar lo que no sabe, pues mis criterios. Esas condiciones voy a poner, porque eso necesita. Entonces yo tengo que seguir trabajando en eso para revertir la situación. Ya lo otro tengo que solamente hacerlo sostenible. Esos criterios no pueden salirse de qué contexto estoy yo trabajando. Y esos criterios tienen que desprenderse de lo que yo he propuesto en la unidad. O sea, no es que yo me los voy a inventar ese día en la sesión, ¿ya? Y ahora, si no te facilitan una unidad algo, ya pues no, más o menos ideando inventaremos para nuestra clase demostrada. Pero en nuestro desempeño normal como docentes, no la inventamos como la podemos hacer ahora para la prueba. Esa se desprende de la unidad, ¿ya? Ahora mira, esto es lo que se ha planteado en la unidad, pero así como está, no le podemos comunicar al estudiante. Ahí sí, toditos nos tenemos que dar una buena reflexión, porque les digo, del 100% de docentes que yo he visitado el 2022, al 99% le he encontrado comunicando criterios así gruesos. Muchos de ellos solamente el desempeño, quitado palabras más, palabras menos, y ahí. Y eso no es plantear criterio de evaluación para el estudiante. Entonces, esto que nosotros hemos planteado en la unidad, lo tenemos que adaptar para el estudiante. ¿Ya? Miren acá el primer criterio. Dice, adecua tu propuesta de acciones respondiéndote a las preguntas ¿para qué? Ay, cariño. Cuando yo digo ¿para qué? Cuando yo digo acá, respondiéndote a las preguntas ¿para qué? No me está ayudando esta. A ver, ahora sí. Voy a borrar un ratito esto, ¿ya? Ah, cariño. Estoy haciendo travesuras. Vamos a ver. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Fíjate, vamos a empezar. Adecua su texto. ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el texto?
Vamos, vamos. Respóndanme, ¿cuál es el texto? Descriptivo. La propuesta de acciones. Estamos hablando en el lenguaje del estudiante. ¿Cuál es el texto para el estudiante? La propuesta de acciones. Ese es su texto. Nosotros sabemos que es instructivo. Ya está. Ya le estoy acá en un lenguaje para que él entienda. Ya le estoy diciendo cuál es ese texto. Ya está. Respondiéndote a las preguntas, ¿para qué? Cuando yo digo acá, en el criterio para el estudiante, ¿para qué? ¿Con cuál de estas condiciones se relaciona? ¿Con cuál de estas condiciones? Con el propósito. Ah, con el propósito. Con eso se relaciona. Y aquí dice, ¿y a quién escribirás? ¿Con cuál se relaciona? Destinatario. Ah, con el destinatario. ¿A quién escribirás? Con el destinatario. Ahora, utilizando un lenguaje apropiado y sinónimos. Tipo de ¿Dónde dice eso? Ordena las ideas que describe de manera coherente. Está relacionado. Mira, esto de acá, lenguaje apropiado y sinónimos, está relacionado con esto. Que yo ni siquiera le he mencionado el vocabulario. Pero también acá en el primero, si yo miro las capacidades, miro el estándar, me habla del registro. Eso lo hemos visto en el análisis que hemos hecho en la sesión anterior. Registro formal e informal. Ese registro tiene que ver con el lenguaje, también con esto. Los sinónimos aquí con el vocabulario, ¿ya? Aquí, no, mira, no lo he puesto vocabulario. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo este criterio ya me está abarcando saberes de dos capacidades? Lógicamente no todos los saberes, pero ahí va, ¿ya? Ahora va la siguiente. Voy a borrar esto para que no nos distorsione, ¿ya? A ver. Dice, escribe las propuestas que te ayudarán a mejorar y valorar tus talentos, relacionando las ideas con algunos conectores. Incluso acá deberíamos de poner ejemplo de conectores. No dice, a ver, esta parte de aquí, relacionando las ideas con algunos conectores. ¿Con cuál está relacionado? ¿Con cuál de los criterios que yo he propuesto en la unidad? Con la segunda. Con la segunda. ¿Con cuál específicamente? ¿Coherencia o cohesión? Coherencia. Relacionando ideas con algunos conectores. Cohesión. Cohesión. Acuérdense de la mano que hice, ¿ya? Muy bien. Entonces, mire, está relacionado con esto. Dice, teniendo en cuenta la información de las actividades anteriores. Eso tiene que ver con la experiencia, ¿no? Porque en los desempeños nos decía la experiencia que ha tenido como escritor. En la competencia también nos decía, ¿no? La experiencia que ha tenido de su entorno. Y acá, pues, es la experiencia que ha tenido. Mira cómo no está acá en los criterios que yo he considerado en la unidad, pero acá le preciso. Y esa era una de las condiciones que él necesitaba para el texto. ¿Se acuerdan ustedes en su criterio desmenuzado? Ahí decía, ¿no? Que tenga en cuenta la información. ¿Ya está? Vamos viendo que este está relacionado con esto, ¿no? Pero acá hay algo, mira, que te ayudarán a mejorar y valorar tus talentos. Este mejorar tiene que ver también con este revisa su texto, ¿ya? Vamos, siguiente criterio. ¿Qué dice? Revisa las tildes de las palabras y los signos de puntuación que utilizaste y es necesario realiza las correcciones. ¿En cuál de los criterios he considerado esto? Segundo y la tercera. ¿Así? A ver, ¿dónde acá dice utiliza recursos? ¿Acá dice utiliza recursos? Mira, No. fíjate, ¿ah? Mira, acá vamos a hacer algo. Algo para que se den cuenta ustedes. Este criterio de evaluación está relacionado con este. Este criterio de evaluación con este. Este criterio de evaluación con este. He planteado un criterio, utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente. ¿He planteado algún criterio?
¿He planteado? Dígame. No, No no. planteé. Y eso pasa, mira. Sin embargo, al estudiante yo debí decir, te estoy pidiéndolo que revise las tildes de las palabras porque he visto su necesidad. ¿Se acuerdan que no tildaba las palabras? ¿Que no utilizaba los signos adecuadamente? He visto esa necesidad, por eso lo planteo. Por eso yo les decía hace un momento, ¿no? Al menos hay que, en tu unidad, plantea un criterio por cada capacidad, al menos. ¿Ya? Pero acá estamos viendo que para el estudiante estos criterios están combinando las capacidades. ¿Ya? No es que así funciona rajatabla. Sigamos lo otro. Revisa tu texto asegurándote si cumple las condiciones anteriores. Ah, ¿con cuál está relacionado este criterio que le digo al niño? Con este de acá. El tercero. Ajá. Y dice condiciones anteriores. O sea, le estoy diciendo, hijito, todo esto, Todas las anteriores. todo esto tienes que revisar. Si tiene propósito en nuestra palabra, ¿ya? Si sabes, si está diciendo, el texto está cumpliendo la función de para qué se escribe, a quién se va a escribir, si has utilizado un lenguaje adecuado, si has utilizado sinónimos, si has relacionado las ideas con conectores, si has tenido en cuenta las informaciones previas que tú tienes, ¿no? Si te va a ayudar ese texto a mejorar y valorar tus talentos, si has puesto tildes a las palabras, signos de puntuación, todo eso anterior, acá vas a revisar. Luego le dice, escribe tu versión final y comparte con tu familia para generar condiciones que te ayudan. Eso tiene que ver con el reto. Recuerda que él no está escribiendo el texto para él, tiene que compartir con la familia porque eso tiene que llegar al destinatario que dice acá. El destinatario es su familia. Entonces ahí, y así que te ayuden a servirte mejor y así respetar nuestras diferencias y valorar nuestros talentos. Mira, ahora, lo siguiente. Ay, cariño. Lo siguiente. Aquí hay otro criterio. Ajá. Explica de forma escrita el efecto. Nosotros cuando hemos analizado los desempeños ayer, en esto había dos cosas, ¿no? Que yo reviso para mejorar el texto, pero en esta revisión y reflexión también tengo que saber decir qué efecto causó mi texto en el destinatario. Por eso yo necesito recoger su opinión. Entonces acá dicen, explica de forma escrita, porque oralmente me puedo cansar, escrito me lo pueden hacer, no me puede alcanzar el tiempo oralmente para que cada uno me diga, pero escrito yo puedo recoger de todos. Escribe el efecto que causó en tus familiares tu propuesta de acciones, especificando las recomendaciones recibidas que te ayudarán a mejorar. O sea, él tiene que entender que tenemos al entorno personas que nos ayudan a mejorar. ¿Ah? Y yo cojo sus recomendaciones. Él desde pequeño aprende a escuchar. Y recuerda que esta parte de mejorar, ¿no? Tiene que ver con ese enfoque transversal, búsqueda de la excelencia. Que yo tengo que tener esa actitud para cambiar. ¿Sí o no? Tengo que tener esa capacidad. Entonces, si yo te escucho una recomendación y yo mejoro, entonces estoy teniendo esa actitud para cambiar. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocada? Hola. Sí, maestra, así es. Ah, ya ven, mira, ahí está. Y dime tú ahora, ¿estos son muchos criterios para el estudiante o son algunos aspectos que van a ver de los desempeños? ¿O ya está viendo todo? No, maestra, en realidad No está viendo todo. No está viendo todo, pero está viendo algunos saberes por lo menos de cada capacidad. ¿Ya? Por lo menos de cada capacidad. Está viendo algo, porque tú en una sesión no vamos a pretender mirar cada cosita que describe el desempeño o el estándar. No es posible. Poco a poco vamos mirando y eso está en función de las necesidades. Ya lo que hace, ya no lo pongo en el tema de quererlo mirar, porque ya mi estudiante lo hace, solo le doy sostenibilidad. Ah, mira Juan, eso que tú haces, siempre tienes en cuenta el propósito. Muy bien, Juan, solamente para eso, para darle el aliento, para siempre no olvidarlo, sostenerlo. Pero aquello que es necesidad voy poniendo. En las necesidades que teníamos, el estudiante tenía dificultades para el propósito, ¿no? Tenía dificultades en el uso de sinónimos, lenguaje apropiado.
tenía dificultades en usar conectores, tenía dificultades en las tildes. Eso es lo que yo voy escribiendo propósitos. Por eso que saber qué sabe y qué no sabe mi grupo de estudiantes y por estudiante es importante, ¿ya? Muy bien. Ahora, Maestra, disculpe. dime. Si yo estoy comunicando el propósito y le comienzo a leer, ¿no? A decir que utilizando un lenguaje apropiado y sinónimos, si el alumno no sabe lo que es sinónimos, es una clase adicional, ¿qué hago en ese sentido? Ah, a ver, corazón. En cuarto grado, que un estudiante no sepa sinónimos, felizmente no somos los profesores de esos estudiantes. Felizmente. Maestra, disculpe, ¿Ya? mira, en esta de la ¿Me pandemia... dejas terminar, por favor? Ya, listo. Entonces, mira, hay una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. No es que el sinónimo yo lo voy a trabajar aparte, como un contenido. No. Cuando nuestros estudiantes tienen muchas oportunidades para escribir un texto, ¿sí o no? Porque tú en una unidad no planificas solamente una sesión donde van a escribir el texto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, maestra. Vamos. Perfecto. Entonces, tú encuentras un texto que el estudiante está escribiendo. Esto lo puede ser en grupo grande o en forma individual. En los estudiantes tú ves que la mayoría repite la palabra alegría, 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 alegría. Así. Alegría, 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 alegría. Tú le preguntas, para no repetir tantas veces esta palabra, ¿qué otra palabra podemos utilizar que significa lo mismo? Cuando están escribiendo su texto. Ay, a ver, ¿con qué otra palabra más también podemos decir alegría? Ah, puede ser felicidad, Miss. Ah, mira, tienes razón, alegría, felicidad. Y tú sabes, cuando tenemos palabras que nos dicen, que si escriben diferente y nos dicen lo mismo, ¿saben qué nombre tienen ustedes, chicos? ¿Saben qué nombre tiene? Ah, por ahí alguien te puede decir sinónimos, puede ser. O, capaz no te dice, ahí estás tú para darle ese valor agregado. Pregunta, ¿has necesitado una sesión solita para hablar de sinónimos? No, en el camino se ha dado. Así es, pues. El Una problema es consulta. que nosotros todavía no estamos entendiendo, no, que nos cuesta dejar lo que como trabajaron con nosotros, y yo comprendo también. ¿Sabes por qué? 11 años, ya, claro, 11 años, primaria, secundaria nos han trabajado por contenidos. 5 años de superior nos han seguido trabajando por contenidos. Eso es lo que hemos aprendido. Nosotros somos producto de eso. ¿Ya? Maestra, Pero- una consulta. Maestra, Dime, Marisol. una consulta, añadiendo también a la inquietud. Luego de haber en el proceso enfocado un poco lo que es el manejo disciplinar de los sinónimos, es pertinente al final proporcionarle una pequeña información para que no olvide sobre lo que son sinónimos o una fichita. Ya, ¿O no? no tanto que le proporciones. Te voy a decir lo que yo hacía en la escuela. Al toque nomás teníamos, cuando íbamos produciendo, ya, a ver, un favor, ¿me puedes pasar mi currículo nacional? No sé si está ahí. Ese libro celeste. No está, ¿no? Ah, ¿dónde lo he llevado a la oficina? Seguro. Ya, olvídalo. Mira, a ver. Vamos a suponer que este es mi cuaderno, ¿ya? Vamos a suponer, ¿ya? Este es mi texto que he producido, ¿de acuerdo? ¿Ya? Yo ponía acá unas nubecitas que decía ojo, ¿ya? Ojo, decían mis nubecitas. Y ahí ponía yo, en esas nubecitas, ojo, ponía sinónimos. Y a ellos les preguntaba, hijos, ¿qué son las palabras sinónimas? Como lo hemos construido al escribir el texto, ellos me dictaban, tararán, tararán, tararán. Ya está. Entonces, abajito yo le ponía, debajo de ese ojo, de esa nubecita de esto, ¿no? Buscar, ¿no? Para mañana le ponía así, ¿ah? Para mañana, buscar palabras sinónimas. Punto. Nada más. Y ellos ya traían, lógicamente. Mira, una de las cosas que yo hacía, jamás me sentaba a revisar cuadernos. Eso hecho al inicio, sí. Mis 5 primeros años han sido así mi práctica. Uy, ahí yo me dormía con los cuadernos. Pero después yo no trabajaba por horario, secuencia de sesiones. Y eso es genial. Lógicamente que dentro de la unidad me aseguraba
que esté rankeado las horas que me piden el plan de estudios. Pero yo no trabajaba por horario. Secuencia de sesiones. Mis estudiantes, y trabajaba por bloques, caso primaria, por bloque. Primer bloque, una sesión, segunda bloque, otra sesión. Punto. ¿Ya? Y se llevaban, se supone, esos dos cuadernos. El cuaderno de la primera sesión y el cuaderno de la segunda sesión. Y ellos tenían que hacer esa actividad que iba surgiendo, ojo, que iba surgiendo en el camino, que yo no lo pensaba, sino que iba surgiendo de acuerdo a lo que iba presentándose. Yo había descubierto, por ejemplo, que al escribir el texto no sabía manejar sinónimos y lo hemos consolidado y les he dicho, les he hecho esa anotación y le puse buscar sinónimos para mañana. Ellos traían. Puede haberle dicho que me traen escrito o en forma oral. Al inicio de cada actividad, o sea, al inicio de la mañana, yo decía, chicos, vamos a hacer reflexión de nuestra tarea, no revisión. Reflexión de nuestra tarea. Vamos, cuadernos, o vamos a conversar. A ver, ¿cómo hiciste tú? ¿Cómo te fue a ti? A ver, y ellos se revisaban. Y de acuerdo a lo que los compañeros iban aportando, ellos anotaban a su costadito. Cuando ellos se daban cuenta de que eso no lo habían hecho bien, al costadito. Juan aportó con esto. Esa era mi revisión de cuadernos. ¿Ya? Y empezábamos la sesión. Todos lindos esto. Otra vez se lleva el cuaderno, sabían que ese cuaderno retornaba mañana. Yo tenía una mesita en el salón. Yo no tenía armario, no necesitaba armario, porque lo que menos me gusta tener cachivaches en el salón. Una mesita, puesto en filita los cuadernos. Es más, primer grado yo solo usaba 2 cuadernos, no más. Segundo grado ya le ponía 4 cuadernos. Ya en quinto, sexto, ya un cuaderno para cada área, ¿no? Entonces, ahí tenía los cuadernitos. Y ya está. Entonces, no es que los estudiantes ya no aprenden gramática, no, sí. En la construcción, ya sea al leer o al escribir, vas haciendo esas anotaciones. Y le pides, busque información sobre esto. Busque información. Hay que enseñarle a pescar, no hay que darle el pescado, ¿ya? Ahora sí puedo continuar, ¿sí? ¿Se entendió? Gracias, maestra. Ya. Gracias, maestra. Listo. Quiero ver mis tiempos. ¿Cómo está? Lo que pasa es que tengo otros grupos. Voy a llamarle a ver si quiere hacer. ¿Hasta dónde van? Uy, Dios mío. Ya, a ver, pasó algo. Me ganó la hora. A ver. Nos hemos quedado. Ya, vamos a continuar mañana la sesión. Son 2 y tantos, ¿ya? Miren ustedes, nos hemos quedado. Mañana articulamos esto. Vemos esto, los criterios que y aquí la evidencia de aprendizaje, ya esto es corto, listo, ya. Entonces, vamos a quedarnos hasta esta parte que hemos hecho. Estos dos diapositivas lo voy a trasladar a mañana y qué bueno que nos ha sobrado eso porque con esa base también mañana van a poder plantear muy fácilmente los criterios, lo que yo quiero que escriban su criterio y su propósito, ¿ya? Lo vamos a hacer mediante un Google Form. Y lógicamente que voy a explicar nuevamente esta parte de acá, estas diapositivas lo voy a jalar para que articulemos ahí nomás el planteamiento. ¿Listo? Muy bien. Vamos a quedarnos hasta aquí. ¿Ya? Maestra, por favor, si nos puede compartir su material. Por supuesto, yo le envío a Manuel y Manuel inmediatamente les comparte.